Sí, buenas noches, Jesús. No sé si me escuchas.
Sí, lo que mientras te cambio. Creo que esto lo iba a hacer en la chamba. La transmisión comenzará en breve. Vayan a sus posiciones. Buenas noches, les saluda Jesús Taxa, presidente de la Asociación de Técnicos e Ingenieros en Mantenimiento, esta vez para presentar el webinar gratuito Análisis Vibracional, categorías 1, 2 y 3, que estará a cargo del ingeniero Gustavo Antonio. Él es de nacionalidad argentina y nos va a indicar a través de toda su experiencia profesional sobre lo que es análisis vibracional. Muy bien, Gustavo. Hola, Sí, buenas Gustavo. noches. Sí, ¿me escuchás, Jesús? Estaba probando el audio. A ver, un poquito más de volumen. Un poquito más de volumen, perfecto. Estoy probando justamente el audio. Para ver si lo puedo solucionar. Un minuto. Veamos. Un segundito. ¿Ahí me escuchan? Ya. Bien. Sí, puedes ya empezar el webinar, estimado Gustavo. Bueno, ¿cómo no? Gracias, Jesús. Bueno, vemos que todavía se siguen conectándose algunas personas. Mi nombre es habilito la cámara. Con unos desperfectos técnicos hasta que habilitamos bien la cámara. La pasa enseguida. Bien. Ahí no sé si me están observando. Bien, perfecto. Sí, Bueno, buenas noches a todos. Ahí está, ahí puedo habilitar el... Estimados, bueno, la idea es presentarle un poco este webinar, que mi nombre es Gustavo Antonio, soy de Argentina. Gracias por la presentación, Jesús. Estoy del área predictivo del año 95, pasando por diferentes aceiteras acá en la zona, también por una petroquímica, siempre en el rubro mantenimiento predictivo preventivo. Bueno, y dando cursos desde el año 2012 para una empresa de Buenos Aires y después acá con Jesús. Y este curso, el que lo presencie, puede eh,
está avalado, tiene una base de la ISO 18436 y el título original que yo tengo es Mantenimiento Predictivo por Análisis de Vibraciones, porque está sacado unas cositas de la norma y el resto muchos ejercicios prácticos. No sé si se ve la pantalla, estoy compartiendo pantalla, ¿no? Jesús, no, con eso. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver. Sí, Ahí está. comparte nomás. Sí. Lo único, decime si se está viendo la pantalla. No. A ver, Ahí, un ratito. Voy a dejar de compartir yo. ahí compartí la pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Bien, perfecto, gracias. Como les decía, si ustedes observan, la ISO en sí tiene cuatro categorías. Categoría uno, 2, 3 y 4. Observen por cada tema, sin entrar en detalle, para que tengan ustedes una idea para poder hacer un curso. El curso completo, generalmente tanto en categoría uno, 2 o 3, lleva una semana completa, con carga horaria de todo el día. O sea, estamos hablando de una jornada de 8 horas con break, etcétera. Y fíjense, por cada tema son varios temas. Tenemos fundamentos de vibraciones en cada una de las categorías. Yo simplemente le voy a nombrar el título para que tengan idea de qué estamos hablando. Fundamentos de vibraciones. Después hablan de todo lo que es adquisición de datos, ¿no? Todo el manejo del tema de sensores y cómo trabajan los equipos. Después entrando en detalle con lo que es la interna del equipo, todo lo que es procesamiento de señales. Ahí empezamos a conocer lo que es el concepto de FFT, ventanas, promedios, tiempos. Después habla de monitoreo de condiciones. Fíjense en las cargas horarias, ¿no? De la izquierda a derecha hasta de categoría uno a 4. Monitoreo de condiciones, esto es lo que es establecimiento de bases de alarmas, tendencia, la planificación de trabajo, con qué voy a medir, con qué tecnología. Esa es un poco la base que tengo que conocer. Después ya nos metemos en los análisis de fallas, como conceptos de análisis de fallas. ¿Qué pasa? El mantenimiento predictivo por análisis de vibraciones se puede decir que puedo detectar un 70, un 80% de lo que es el mundo mecánico. Después hay técnicas que yo la tengo que complementar con esta técnica, que es las vibraciones. Por ejemplo, técnicas como ultrasonido, técnicas como termografía, análisis de aceite. Son todas técnicas que se complementan y puedo diagnosticar mejor una falla. ¿Sí? Fíjense en todos los problemas que tengo, son 12, 14 fallas típicas. Ahora se los nombro bien en detalle. Después tengo el poder de las acciones correctivas. Yo tengo que también de recomendar la acción correctiva necesaria para el correcto confiabilidad posterior del equipo, como son alineamientos de ejes, balanceo in situ, el conocimiento de reemplazo de partes de máquinas, el control de flujos, por ejemplo, una bomba centrífuga, el concepto este de aislación y amortiguamiento es categoría 3, eso se lo voy a nombrar ahora, ¿sí? Igual que lo que es resonancia, fíjense en que la carga horaria está un poco más en lo que es nivel 3 y 4, todos estos conceptos. Y después, tanto el nivel uno, 2 y 3 tienen que conocer los equipos. Yo no puedo hacer un buen diagnóstico si no conozco de qué equipo estoy hablando, ¿no? Motores eléctricos, bombas, turbinas, compresores, los distintos tipos de molinos, máquinas, herramientas, reductores, rodamientos, turbinas, todo lo que sea descanso hidrodinámico, ¿no? Engranaje, obviamente, y todo lo que sea tipo de acoples, correas. Después fíjense que la norma habla de ensayo de aceptación, se refiere a qué norma aplica y qué norma de seguridad puedo llegar a usar para cada tipo de equipo, qué estándares existen. Bueno, y obviamente tengo que saber hacer informes, ¿no? Después habla un poco de ensayo de equipo y diagnóstico, esto ya un poco en la, fíjense que abarca de la 2 en adelante.
evaluación del amortiguamiento, la forma de onda, lo que es análisis, por ejemplo, el concepto, lo van a sentir nombrar, por ejemplo, lo que es eh, esto, análisis transiente, o sea, golpear un equipo y saber y poder determinar qué frecuencia natural tiene, los ensayos de fase, coherencia. Bueno, esto ya es un poco más avanzado, por eso la carga horaria en lo que es nivel 3 y 4 profundiza un poco esta parte. Esa es la gran diferencia entre lo que es el nivel 2 y nivel 3. Eh, el nivel 2 básicamente uno puede diagnosticar el mundo común de máquinas. Ahora ya cuando quiera hacer un ensayo específico, ahí es necesario un nivel 3 o 4, ¿sí? En categorías. No sé si me están siguiendo todos. Hay un micrófono abierto por ahí. Sí. Bueno, fíjense en que el nivel 4 es muy específico de dinámica de rotores y cojinetes, ¿no? Tiene una carga de horaria muy específica, cosa que los otros niveles no lo tienen. Esa es la gran diferencia entre el nivel 4 y el resto, ¿no? Es muy específico en lo que es todo el estudio de fallas en turbomáquinas. Bueno, ahora bien, ¿qué tengo que aprender para hacer, para que sea un poco la introducción de lo que es la ISO? Este curso en particular, la idea es que ustedes tengan una base para que después, si quieren profundizar, puedan seguir a estudiar un poco más con esta base y puedan llegar a rendir, obviamente, un nivel 1 sin problemas, un 2, un 3 no. Un 3 no, porque todavía le voy a dar algunos conceptos del 3 en este curso, no en este webinar, ¿no? Si ustedes después quieren hacer el curso este, pero la idea es que puedan tener una base y profundizar sobre las mismas bases para poder llevar el curso correspondiente de los temas que recibimos. Ahora bien, por ejemplo, ¿qué es lo mínimo que hay que saber? El concepto de lo que es la introducción a las vibraciones, ¿no? ¿Qué es vibración? Este concepto de resorte, masa y amortiguador, ¿no? Se dice que un movimiento de una vibración de una máquina es un movimiento armónico. Fíjense en este ejemplo del resorte, es muy básico. Yo tiro el resorte por abajo, sube y baja, y eso describe una onda. Y esta es una onda senoidal. Entonces, todo parte de esta onda, ¿no? La onda más sencilla que puedo haber en el mundo de vibraciones es esta onda senoidal. Entonces ahí empiezan a aparecer los diferentes conceptos que son, bueno, ¿qué es lo que mido yo de esa onda? De esa onda yo mido el concepto de, ahí aparece el concepto de período, fíjense en esto en función de la ISO, este tiempo, este concepto de período, o sea, tengo que saber lo que es un período, que es el tiempo de una onda completa, la amplitud que tiene esa onda, y después, fíjense que cuando yo hablo de una onda no es lo mismo hablar del pico, fíjense, este uno es el cero pico de esa onda. Pues, ¿qué pasa? Cuando uno habla de vibraciones, che, ¿cuánto mide? ¿Cuánto te dio de vibraciones? Y uno te viene y un mecánico te dice, me dio dos. ¿Dos qué? Primero hay que saber de qué estamos hablando. Sí, del concepto de velocidad de vibración, aceleración, envolvente, que es un filtro de aceleración. O sea, saber qué parámetros mido, porque esta onda yo la puedo medir. En lo que es ordenada, puedo hablar de velocidad, puedo hablar de aceleración, puedo hablar de envolvente, de desplazamiento, de diferentes amplitudes, y esa amplitud me va a servir para diagnosticar diferentes problemas. Ahora, cuando hablo en el eje horizontal, que es tiempo, ahí hablo del concepto de periodo, que es el tiempo que tarda una onda completa, y uno sobre eso, ahí entra el concepto de frecuencia. Entonces yo tengo que saber, cuando hablo, che, ¿qué frecuencia tiene este problema? Entonces cuando hablo de la palabra frecuencia, tengo que saber qué es. Es esto. Es cuántos ciclos de esa onda entran en un determinado tiempo. Ese concepto, por ejemplo. Y después también, fíjense en que no es lo mismo hablar es muy largo el tema, pero voy a tratar de
tirar los conceptos básicos. Sí. Entonces ahí entran los diferentes criterios, ¿no? De desplazamiento, aceleración, velocidad, y cada cosa me va a servir para determinar un problema en particular. Por ejemplo, aceleración me va a servir para determinar problemas en rodamientos o engranajes. ¿Escuchan todo? Sigo con el micrófono. Después lo que es velocidad trabaja lineal en un rango intermedio de frecuencia, me va a servir para diagnosticar el problema general de la máquina y para poder entrar en las normas correspondientes. Y todo lo que es desplazamiento me va a servir para todo lo que sea baja rotación y movimientos estructurales. Ahí es muy bueno utilizar desplazamiento. Con estas tres cositas podemos empezar a tener un concepto de dónde diagnosticar y dónde poder aplicar cada uno de estos parámetros. Ahora bien, después cuando quieren profundizar, se meten en el mundo de el concepto de los espectros de vibración, ¿m? En las tres cosas que estamos hablando, ¿no? Desplazamiento, velocidad o aceleración, también para ratificar qué problema hay en la Tantas máquina. veces, ¿no? Y me ha tocado Van a Y con generar esto, código de activos falla. para los cuales no hay ¿Cierto? un plan de mantenimiento Entonces, realizado, ¿no? Que, sí. pues, No, ok. Una de las preguntas clásicas es cuánto es demasiada vibración, ¿no? Porque yo voy y mido, también lo mido, ¿cuánto es demasiado? Bueno, ahí entro en el mundo de las normas. Hay un montón de normas. La última que se está usando es la ISO 10816, que es una evaluación general de máquinas. Aclara en parte no rotativa porque uno puede medir sobre la carcasa de un equipo o puede medir un eje con sensores de proximidad. En este caso, esta norma aplica sobre cualquier sensor que yo vaya, tanto sea un acelerómetro o un velocímetro, con ciertos parámetros, configurado el equipo para que yo pueda entrar, medir ese valor y entrar y hacer comparativa si está bien o está mal esa máquina. Por ejemplo, valores como, hay una tablita que es esta. Esto está tabulado, ¿no? Pero yo se lo muestro de esta forma para que lo puedan tener que entender. Esto es, obviamente, en ordenada estoy hablando del parámetro que es en este caso velocidad, milímetros por segundo, y en ordenada rango de frecuencia. Si yo configuro bien el equipo o tengo un equipo portátil, midiendo en cierto rango de frecuencia, obtengo un valor y con ese valor puedo entrar en esta tabla. Entonces ahí me va a decir, hay cuatro categorías, A, B, C y D, ¿no? La D emergencia, la A equipo nuevo, B normal y C precaución. Entonces, depende, hay cuatro tablas, no nos vamos a entrar en detalle en este momento, pero el concepto es que cuando voy a medir algo, yo tengo que saber qué estoy midiendo. Primero, qué parámetro estoy midiendo y en qué rango de frecuencia estoy midiendo ese parámetro. Si voy a medir velocidad en milímetros por segundo, primero saber ese concepto de la onda, ¿no? Si es cero pico, pico pico o RMS. ¿eh? Toda esta tabla, esta ISO, hablan valores de RMS y en un rango de frecuencia de los 10 Hz a los 1000 Hz. Tomando ese valor, recién ahí puedo entrar en esta tabla y comparar si mi equipo está bien o está mal. ¿sí? Bien. Hasta ahí porque si no lo voy a marear. Hay mucha información. Este curso, hay que agarrar fíjense que el primer día es hablar todo el tiempo de este tema, entrar en tabla, practicar con esto y de vuelta. Fíjense que acá hay un par de preguntas que es lo que ustedes tienen que conocer si quieren entrar en este mundo. Lo primero que tienen que conocer, por ejemplo, es este tema acá, la primera parte que hablamos de este concepto de la onda senoidal y después empezar a pasar de un lado a otro, ¿no? Pasar de velocidad a aceleración o de aceleración a velocidad. Hay unos cálculos que conociendo estas dos cosas, si yo tengo el valor del, del parámetro que estoy midiendo y de la frecuencia, bueno, con ciertas fórmulas puedo pasar de un lado a otro. Y obviamente saber qué es frecuencia y qué es un desplazamiento o qué es o sea, básicamente qué es un parámetro de vibración, desplazamiento, velocidad o aceleración, y qué es
en el mundo de tiempo, segundos, o la inversa, que es 1/segundo, son frecuencia. Bueno, hay varias normas. Le estoy nombrando la principal, que es esta, la ISO 10816. Después tenemos, también lo mismo se puede hablar con esta otra norma para los que tengan equipos montados sobre cojinetes. Hay otra norma que es esta, aplica esta norma con diferentes tolerancias, ¿no? Y entonces, ¿quién da las normas? ¿Quién da la norma? Ahí escuché la pregunta. Bien. Depende del equipo que vaya a medir. Por ejemplo, en este caso, la ISO 7919, si yo voy a medir, por ejemplo, una turbina tengo que tiene sensores de proximidad, no voy con el acelerómetro por afuera de la carcasa, sino ya tiene los sensores incorporados que están midiendo el movimiento del eje. Esos son sensores de proximidad o proximíter. Si tiene ese tipo, tengo que aplicar esta norma, la 7919. Y hay para diferentes equipos, ¿no? Te puedo nombrar un ejemplo rápido. Este de acá, la 7919-3, esto para evaluación general de máquinas, acopladas en formas industriales. Cualquiera que tenga cojinetes, te voy a mostrar una de turbina de vapor. Acá está. La guión 3 sirve para turbinas de vapor, ¿ves? Turbocompresores, turbobombas, turbogeneradores y turboventiladores. Y también algunos equipos como accionamiento eléctrico. Si vos te vas acá, vos tenés un equipo, por ejemplo, que funciona a 6000 RPM, esto es RPM, ahí tenés las diferentes zonas. Por ejemplo, si está en un estado excelente, tenés valores de hasta 60 micrones, esto es desplazamiento, en micrones pico pico, ¿sí? Y un estado de emergencia está cuando, por ejemplo, te supera los 150, no, pero, por ejemplo, para 6000, anda en el orden de los 170, bueno, hablemos de 8000, así lo tomamos redondo. Un equipo que funciona a 8000 RPM tendría un máximo de 150 micrones pico pico, como valor destructivo. Bueno, tendrías que pasar, por ejemplo, si funciona 8000, no podrías pasar de valores tendrías que tener una alarma en 100 micrones pico pico, de ahí para abajo. A partir de ese valor ya está en un estado de precaución. Y a partir de 150 es estado muy crítico y es condición de parada de máquina. No sé si respondí ahí por ahí preguntaron, pero bueno, esos son los valores que se están manejando. Ah, te lo nombraron, no, valor 4. Y así por cada tipo de equipo, ¿no? Hay varias clases de equipo. Bueno, está la 5 para lo que es turbinas hidráulicas, por ejemplo, todo lo que es generación hidroeléctrica, son valores más altos. Bueno, no quiero entrar en detalle, quiero que se lleven, con esta charla quiero que se lleven un poco el concepto. Tenemos la parte no rotativa, es la carcasa, y tenemos la parte rotativa, que es esta, donde tengo los sensores de proximidad, tengo que aplicar la 7919 con los distintos puntos que tenemos. Bien. Después hay que conocer un poco cómo funcionan los sensores y cómo funcionan los equipos de vibraciones. Para tener una idea, no hay que saber electrónica, algunos conceptos básicos de filtros, pero no sea un problema que no hay cálculo acá de nada. Simplemente unas cuentitas muy básicas. Pero, o sea, para entender un poco cómo, cuando yo seteo internamente en el equipo, che, ¿por qué me varía tanto el tiempo acá o no? Bueno, eso depende no del sensor, sino del seteo que le haga yo al equipo. Entonces ahí entran, bueno, obviamente los diferentes tipos de equipos, los portátiles, con valores globales, después lo veremos en detalle, después tenemos un montón de equipos de colectores analizadores, donde juntás un montón de información, de forma de onda en el tiempo, forma de onda de espectros, valores globales, ¿no? Entonces
tengo que, obviamente, esto se programa primero en el software, después toda esa información se carga dentro del equipo, ¿no? Puedo hacer también un análisis fuera de ruta, donde yo lo puedo programar directamente con el teclado, puedo programar a un análisis fuera de ruta. Entonces ahí entran los conceptos, hay mucha información, pero bueno, acá hay una comparativa de equipos, tres marcas nacionales de acá de Argentina, donde comparo todo fíjense en que eh, cuando ustedes empiezan ¿qué pasa? Tienen que saber, por ejemplo, leer unas características de un manual de un equipo. ¿Qué voy a tener? Valores, qué mide, RMS, cero pico, 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 ¿eh? Cuánto pesa, qué rango de frecuencia tiene ese equipo, el formato de medición, el tipo de pantalla, bueno, eso son cosas estéticas, ¿no? ¿Cuántas líneas FFT? Fíjense, ¿qué es línea FFT? Tengo que ser. Esto es lo más importante, ¿no? ¿Cuántas líneas FFT? Conversión analógico digital. Tengo que aprender el rango dinámico. Estas cosas las tengo que aprender. El procesador es como una computadora. Bueno, obviamente, qué memoria tiene también, obviamente, para la capacidad de almacenamiento. Si qué tipo de promediado tiene. Y el concepto de ventanas. Fíjense que estoy hablando de cosas que a lo mejor ustedes nunca las sintieron nombrar. FFT, líneas FFT, analógico digital, rango dinámico, ¿sí? Promedios y ventanas. Esas son cosas básicas que la tengo que tener en la cabeza si yo me quiero meter en este mundo de vibraciones y cuando agarro un equipo, tener idea de qué estoy hablando, che, qué tipo de ventanas tiene, eso me sirve después para poder configurarlo para hacer distintos tipos de rutas y diferentes tipos de análisis. Y con respecto a sensores, hay un montón. Los más comunes son lo que se llaman acelerómetros, la palabra lo dice, ¿no? Miden aceleración, ¿no? En diferentes medidas. Después tenés también el concepto de... y en acelerómetro también, ¿qué tengo que saber en acelerómetro? ¿Qué es lo que mide? Bueno, mide tantos milivoltios, si estoy hablando de un acelerómetro, mide. Un acelerómetro clásico es muy común hablar de un acelerómetro que tenga un rango de 100 milivoltios por G, o sea, tiene una salida de 100 milivoltios por cada 1 G de medición. Bueno, y así para abajo y para arriba, ¿no? Pero un valor clásico es ese, 100 milivoltios. Después tengo para arriba, para abajo. Después tengo que interpretar este tipo de curvas. El sensor no mide ni de cero ni mide para infinito en frecuencia, tiene un límite, tiene una respuesta en frecuencia. Entonces tengo que saber cuáles son esos límites, cómo montarlo, cómo montar ese sensor después, si con base magnética o no. Después también existen otros tipos de sensores que son, por ejemplo, sensores de velocidad. Tenemos los acelerómetros y los velocímetros, que se llaman acá. Bueno, estos miden directamente velocidad de vibración. No es tan común para el uso para hacer rutinas, son también para hacer ensayos o para monitoreo y dejarlo fijo al sensor y tenerlo como alarma de parada. Pero no sirve, no es común hacer una ruta de medición con un sensor de velocidad, sí con un acelerómetro. Bueno, hay un montón de clases de acelerómetros y de sensores para alta temperatura, baja temperatura, más grande, más chico, electrodinámico, piezoeléctrico. Bueno, con eso estaríamos hablando de ese tema. ¿Cuáles serían un poco más las funciones específicas de cada uno? También para el que tenga equipos con cojinete, aprender un poquito el concepto de cómo funciona el sensor que yo estoy midiendo el movimiento del eje. ¿Mm? ¿Cuál es la importancia y cómo funciona, ¿no? Yo no tengo que saber electrónica, tengo que saber tener el concepto de cómo funciona. Eso es lo que tengo que saber. Pero hay un micrófono abierto, ¿puede ser ahí? ¿En el fondo? Ahí, gracias. Pedro, ¿puede ser que seas vos?
Bien. ¿Qué más? ¿Lo ven ahí? Este es el montaje de los sensores. Pedro, discúlpame, Pedro Guama, tenés el micrófono abierto. ¿Lo podrás cerrar, por favor? No sé si está escuchando. Vos, Jesús, me escuchás, ¿no? Jesús. Bien. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Alguna respuesta de alguien? Se escucha el Todo audio. bien. ¿Se escucha bien? Gracias, gente. Gracias, gracias. Cualquier cosa, si no entienden algo, me pueden preguntar ahora o si no, lo dejamos, tenemos unos minutos al final. Pero la verdad es que hay tanta información que nos puede llevar todo el día esto. Bueno, como le decía, terminando de hablar del sistema de sensores, la importancia, también hay que conocer cómo se montan los sensores, ¿no? Lo puedo montar así teniéndolo con la mano, tengo diferentes tipos de imanes o roscado, y diferentes tipos de pegamentos también. Cada, cada cual tiene ese mismo tipo de sensor. Yo compro un sensor y fíjense en que el rango de respuesta no es lo mismo montarlo manual que montarlo roscado, por ejemplo. Cuando yo veo una tabla de un sensor nuevo, la curva esta, que es la curva en respuesta en frecuencia, es siempre con por ejemplo, esta curva de acá hasta acá, este es un A las sensor, a ver, 8 era el curso. fíjense. eh, A las 8 era mi curso. Ah, Sí, Uber, tenés el micrófono abierto, sí. Entonces, acá la importancia de conocer cómo se montan los sensores para saber cómo se comporta esa frecuencia. No es lo mismo, vuelvo a repetir, montado con la mano tengo la peor respuesta y voy a ver valores mucho más grandes que si lo monto roscado, en el caso extremo. ¿Sí? En el mismo equipo, en el mismo punto y en el mismo momento, con el mismo sensor, no estoy cambiando de tipo de sensor, el mismo equipo, el mismo sensor. No es lo mismo montarlo con la mano, con la punta esta, por ejemplo, que montado roscado. Voy a medir mucho mejor y el valor va a ser más real, roscado, un intermedio con el imán y el peor caso es teniéndolo con la mano. Así que ojo cuando van a tomar vibraciones, cómo están montando ese sensor. Bueno, vamos a hablar bastante de ese tema. La diferente sensibilidad de los sensores también. Y bueno, hay un par de normas específicas que habla también de dónde medir, recomendaciones de los puntos de medición. No lo abrí, tengo tablas adjuntas de este tema, no lo abrí en este momento, pero una vez que conozco eh, la importancia del montaje, che, bueno, ¿dónde apoyo el sensor? ¿En un motor eléctrico, en una bomba? ¿Cuáles son los puntos de medición? Bueno, bastante para charlar sobre ese tema. Y después, bueno, nos metemos un poco en lo que es la adquisición de datos, el concepto este como le decía, el procesamiento de la señal, todo lo que es el concepto de FFT. Básicamente, los equipos que hacen, transforman toda esa realidad que es analógica, cualquier movimiento en el tiempo es analógico, sea la forma que sea de la onda, lo que hacen todos los equipos de vibración es transformarlo al mundo digital. Eso es lo que hacen. En esa transformación digital, de analógico a digital, se pierde un poquito de información. Se pierde información en amplitud, como se pierde también información y calidad en el mundo de la frecuencia. ¿Sí? Hasta ahí, hasta ahí. Con esta filmina yo creo que podemos llevarnos a este concepto, ¿no? ¿Qué hacen los equipos de vibración? Aplican esta transformada que se llama Fast Fourier Transform, transformada rápida de Fourier. Fourier fue un matemático ya de los primeros matemáticos que hubo, muy famoso, y aplicando esta transformada, Fourier, esto lo hacen los equipos, transforma ese mundo analógico, esta onda que es analógica, continua en el tiempo, que la realidad de lo que está pasando, la transforman
la convierten al mundo digital. Y yo, toda esa conversión, después me la muestra en la pantalla con un espectro de vibraciones o en el tiempo que yo lo que estoy viendo ahí, tampoco es un tiempo analógico, sino un tiempo de saltitos, y ese tiempo lo transforma rápido y lo transforma en el mundo de frecuencia. Son los famosos espectros de frecuencia. Y eso es lo que yo voy a estudiar para saber qué problema tengo en el equipo. Bueno, todo el estudio este. Ahí aparece el concepto de número de líneas, el concepto de tiempo de medición, frecuencia máxima, el concepto de ventaneo, para qué ventanear, bueno, un montón de teoremas, el concepto de filtros, esto es lo único que van a tener que saber, el concepto de rango dinámico de un equipo, para llegar a este tipo de gráficos que son los espectros de frecuencia, donde, como le explico, se pierde algo, acá está explicado todo, una teoría de Hewlett-Packard. Hewlett-Packard es uno de los pioneros en este tema del estudio de onda. El concepto de ventanas, seguramente no sé si algunos ya están manejando el tema de vibraciones, pero van a ver en los equipos el concepto de ventana Hanning, uniforme o plana, flop top. Bueno, ¿para qué sirve cada uno? Pero quédense con esta idea. Yo cuando paso del mundo analógico al digital, esto me lo hacen los equipos, se pierde un poquito de información. En el mundo de la amplitud y en el mundo de la frecuencia. Por ahora quédense con esa información. Después, ¿para qué sirve el tema de los promedios? ¿Para qué tomar promedios? Superposición. Bueno, vamos a algo más interesante para este tipo de charla. Esto ya un poquito, algunas cosas de nivel 3, empezar a ver algunas cositas. El concepto de física, vibraciones libres forzadas, paramétrica y excitada, un poco el concepto de estos tipos de vibraciones, desde el punto de vista físico, ¿no? Para entender un poco la física y la dinámica, para después, teniendo claro estos conceptos de cómo se comporta esta onda y cómo se amortigua, lo tengo presente ya en el concepto del movimiento, ¿no? De resorte, masa, frecuencia natural. Estos son conceptos físicos donde, eh, como les digo, teniendo esto como base, ya después puedo aplicarlo directamente a un equipo real. Por lo menos tenerlo en la cabeza para saber cómo se está comportando y cuál puede ser la causa de esa vibración. Por ejemplo, fíjense, miren este ejemplo. Este era un ventilador de un forzador de aire, de un sistema de una planta de blanqueo de tierra para aceite comestible, donde bueno, se había alineado, se había balanceado y seguimos teniendo el problema de vibración. Esto estaba montado sobre una pasarela. Dije, vamos a hacerle un ensayo de resonancia. Entonces, con el equipo parado, lo golpeé para ver cómo resuena y cómo vibra sin estar funcionando, ¿no? Entonces, la onda que me dio es esto de acá, ¿no? Fíjense, acá lo golpeo, tengo una onda y después se vuelve a amortiguar. Esto es una onda amortiguada. Entonces, yo analizando esta onda, la pregunta que yo me tengo que hacer, sin saber nada de ustedes, che, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Soldarlo a la base? ¿Tengo que ponerle taco de goma? ¿Tengo que agregarle peso? Son la pregunta básica de lo que tengo que saber. ¿Ve? Entonces, una de las preguntas de nivel 3 es eso. Che, ¿qué tengo que hacerlo? ¿Rigidizarle? ¿Rigidizarlo? ¿Tengo que amortiguar o tengo que aumentar la masa? Aumentar la masa significa meterle peso. ¿Sí? Entonces, fíjense que son
para el mismo equipo 3 soluciones diferentes. ¿Cuál es la más efectiva? Soldarlo sería una solución bastante sencilla. Me tiro un par de perfiles ahí a la base, los soldo contra los perfiles principales y ahí estaría rigidizando. Levantarlo y ponerle tacos de goma también sería una solución bastante sencilla. Pero es la solución realmente. Entonces, ahí entra en gráfico, no lo vamos a ver ahora, obviamente, pero ahí entra el concepto de unos gráficos de amortiguamiento donde, sí, sabiendo y estudiando esta onda en el tiempo y sabiendo, puedo sacar la frecuencia natural y con esa frecuencia natural evaluarla con ese gráfico y me dice en qué zona estoy y me dice qué tengo que hacer. En este caso, la solución era agregarle peso, agregarle masa, o sea, se cierra abajo y se lo agrega cemento para darle mayor peso. Era muy liviano esto, entonces cualquier cosita lo hacía vibrar, entonces había que darle peso. El concepto, para que ustedes se ubiquen de qué estoy hablando, es el tambor, por ejemplo, de un lavarropa. Tambor giratorio de lavarropa que tiene en la parte de arriba, no sé si lo vieron, una masa, un pedazo de piedra bien grande. Eso es para darle peso al tambor. Es el mismo concepto. No lo estoy soldando al piso yo ese tambor. Aparte de amortiguación, estoy dándole peso. Bueno, en este caso la solución era esa. Entonces, eso es lo que yo aprendo con esto. Bueno, ¿qué más le puedo mostrar? Bueno, hay temas muy especiales de esto, tanto de rodamientos como de fuerza excitada, hidrodinámica. Eso sí, todos estos temitas son de nivel 3. Lo vamos a ver ahora. El concepto de turbulencias. Y después ya me meto en el mundo específico para, una vez que yo obtengo ese espectro de frecuencia, che, bueno, tratar de, en función de lo que estoy observando en ese espectro, tratar de relacionarlo con un problema mecánico real de lo que estoy midiendo yo. Los problemas clásicos a detectar son estos que están en pantalla. Son 12 problemas: desbalanceo, desalineación, problemas en rotores, estructuras mecánicas, resonancia, problemas de rodamiento, obviamente, cojinetes, fuerzas hidráulicas, todo lo que se refirió a bombas principalmente, todo lo que sea transmisión de correas, problemas de batido, problemas eléctricos y problemas de engranajes. Con el mundo de vibraciones, yo puedo diagnosticar estos problemas. Después ya meto en cada uno de los equipos en particular, ¿no? Pero como base, primero, después entra el mundo de los equipos, ¿no? O sea, teniendo, por ejemplo, cuando hablo de problemas eléctricos, obviamente estoy hablando de los problemas eléctricos relacionados con un motor eléctrico. Problema hidráulico, todo lo que sea bombas centrífugas, engranajes, reductores. Acá en reductores tengo engranajes, en compresores tengo diferentes tipos de componentes. El tema de reductores a mí me apasiona porque es un tema donde vos tenés engranajes y tenés rodamientos, igual que los compresores. Eh, Ahí necesitas un refuerzo en lo que es el diagnóstico, por ejemplo, con análisis de aceite. Normalmente el análisis de aceite se anticipa la falla con respecto a lo que es el análisis de vibraciones. Bueno, tengo que conocer de acoplamientos, algo de turbina de vapor, un mundo aparte de lo que es rodamientos de baja RPM, cómo se diagnostican, ¿sí? Y le muestro un solo problema para que, por ejemplo, el desbalanceo, como yo tengo un desbalanceo, yo en un espectro de frecuencia lo voy a ver con el clásico, eh, uno por que le llamo, que es en el espectro. Esto es en forma esquemática, un espectro de frecuencia. Esto es ordenada y esto es, en ordenada puedo tener velocidad o desplazamiento y acá puedo tener frecuencia en Hertz. Y el uno, cuando llamo uno por, el uno significa que es coincidente con la rotación. Si este rotor de ventilador gira a 1500 RPM, esto va a ser, acá en frecuencia, va a ser 1500. No puedo hablar de RPM porque estoy hablando de frecuencia, sino va a ser 1500 ciclos por minuto. En el caso de un desbalanceo, va a coincidir, por ejemplo, la rotación
con ese valor de ese pico alto que yo voy a ver si el equipo está desbalanceado. Ese pico coincidente con la rotación, ¿no? Ese es el problema más sencillo de ver. Y la forma de onda es como la que vimos antes, va a ser una senoidal pura, en el caso de un desbalanceo. Después ya empiezan otros problemas, ¿no? No vamos a verlo todo en principio. No vamos a ver todo después. Sigue hablando de hay distintas clases de desbalanceo. Esto dio lugar a generar otro curso que es justamente hablar todo el día de balanceo, cómo se balancea un equipo, con las normas correspondientes. En este caso es la ISO 1940. Bueno, y así vamos a ir barriendo cada uno de los problemas. Otro problema común a diagnosticar es una desalineación. Son los problemas más comunes, ¿no? Desbalanceo, desalineación de equipo, como yo lo veo en el espectro, el 1, 2 y 3 por. Por decir, el 1 por es la rotación, bueno, 2 veces la rotación, 3 veces la rotación. Son un espectro bastante clásico. Después le explico por qué esto. Tiene que ver con los acoples, pero son bastante clásicos de ver. Después, bueno, obviamente cuando hablo de desalineación, sí o sí hay que hablar de acoplamientos, todas las clases de acoplamientos que hay, flexibles, distintos de grillas, de engranajes, de tacos de goma, diferentes tacos, pernos y tacos, de láminas, ¿no? Bueno, y cada uno tiene su pros y sus contras. Problemas lo que son transmisiones de correo, por ejemplo, es muy común ver problemas de excentricidad en las poleas, también lo puedo diagnosticar. Problema de rozamiento en un motor eléctrico, por ejemplo, o en un rozamiento en un equipo con cojinetes. Puedo llegar a ver formas de onda y espectro de esta clase. ¿Sí? También voy a estudiar el tema de lo que es resonancia y un poco lo que vimos recién, che, qué toca hacer, dónde tirar, dónde rigidizar una estructura, por ejemplo. ¿Sí? Eso lo voy a ver estudiando resonancia de esa estructura. Esto de nivel 3 también, este tipo de ensayo y diagnóstico. Porque uno tiene la costumbre, che, Cacho, tirarle fierro, andá y tirarle a reforzar a esa estructura que está vibrando. El ejemplo acá es este, el ventilador que está montado sobre un pórtico con alta vibración. Y el problema es que uno lo primero que hace es tirarle fierro ahí abajo, por todos lados, y no es tan así. No es tan así, hay que saber dónde tirar los fierros, dónde soldar, porque puede ser que no se resuelva el problema. ¿Sí? Después, obviamente, nos metemos en el mundo de rodamientos, ¿eh? El análisis de falla de los rodamientos, qué frecuencia de falla me das, cuáles son los valores típicos de frecuencia de falla. Y ahí entra un concepto que seguramente lo sintieron nombrar, el concepto de envolvente, que es básicamente, para hacerse la corta, le saco a la aceleración, le saco todo lo que no es repetitivo, le dejo lo repetitivo y me lo muestra como otro espectro. Y eso es más específico para diagnosticar bien el problema de rodamientos. ¿Sí? Distintas etapas de falla, distintos valores, obviamente. Ahora seguimos hablando un poco de la importancia de los rodamientos y la lubricación, ¿no? Un poco hablando de falla de rodamientos, valores, unos valores envolventes ahí para severidad. El tema de baja vuelta es un capítulo aparte, obviamente de rodamientos, pero con un diagnóstico un poco más específico en lo que es el procesamiento de señal. Ahí tengo que saber también el concepto nuevamente, el concepto de número línea, el concepto de promedios, para poder, frecuencias máximas, para poder llegar a ver los picos de falla en un rodamiento de baja vuelta. Baja vuelta, la norma, la ISO habla siempre arriba de 120 para arriba.
Todo lo que sea 120 para abajo lo considera baja RPM. Pero tenemos equipo tan bajo que puede ser de 10 RPM. Bueno, mucho más problema como puede ser el diagnóstico de desgaste con jinetes. Bueno, vamos a hablar del problema hidráulicos, con jinetes hidráulicos, mucho, algo de turbinas de vapor, algunos ejemplos. Tengo muchos ejemplos para mostrarle. El concepto de fuerza hidráulica, cómo diagnostico y qué es lo que voy a ver cuando voy a medir vibraciones. ¿Qué pasa? Yo cuando voy a medir vibraciones, tengo que saber qué estoy midiendo, ¿no? Si voy a medirlo sobre un motor eléctrico, sobre una bomba, sobre un reductor, la pregunta que me tengo que hacer, ¿qué espero ver yo como normal en ese tipo de equipo? ¿Qué es normal en una bomba centrífuga? ¿Qué es normal en un reductor? ¿Qué es normal en un motor eléctrico? ¿Sí? ¿Qué es normal en un compresor? Para no asustarme con esa primera información y que ese diagnóstico, ese espectro que yo estoy observando, no me asuste y sepa qué es normal y obviamente que a partir de qué valores en esos picos de frecuencia que estoy observando, que es anormal. Bueno, también me acordé por el tema de la fuerza hidráulica. Y así con cada tipo de equipo. Hablaba de bomba centrífuga, tengo que saber el concepto de lo que es cavitación, ¿no? Cavitación, problema en los rotores. Sí. Hay mucha inspección visual también, por eso le digo que todo esto es un ida y vuelta y se van a dar cuenta en la clase de informes, porque ahora después si hacemos tiempo le muestro algún informe. Hay informes muy escuetos porque por ejemplo, una bomba centrífuga, qué sé yo, esta, diagnostico la bomba, le puedo decir, se detecta soltura mecánica, suponiendo que se detecta soltura mecánica solamente. Entonces, la recomendación, para el que no sabe y no conoce el equipo, diría, chequear la base, chequear el juego interno del rodamiento, chequear el acople, chequear el ajuste de la bomba, eso te tira 5 o 6 parámetros, claro, un poco más, con un solo diagnóstico, dos diagnósticos, tenés que desarmar toda la bomba, y no es tan así. Eso te obliga cuando son diagnósticos, te das cuenta bien en la capacidad, en la forma de escribir un informe. El que conoce y el que realmente sabe de esto, trata de ser lo más específico posible. Si no, es un informe muy escueto y muy general. Si es muy general para todas las clases de equipo, no me sirve. Si no, andá a escucharlo y listo. No es tan así. Entonces, si uno voy a medir vibraciones, invierto tiempo en medir, también es bueno que el diagnóstico sea lo más preciso posible. Tal vez sea más espaciado, pero con un diagnóstico más certero. Eso me obliga a conocer qué estoy midiendo y conocer el equipo, ¿no? De alguna forma tengo que saber de qué estoy hablando y tratar de conocer los componentes que tiene ese equipo. Cuanto más lo conozca, más certero va a ser el diagnóstico. Bueno, ventiladores también, en el mismo caso, fuerza aerodinámica, un ventilador de torre de enfriamiento cualquiera, este es una torre de enfriamiento, este es un ventilador de una secadora, radiales axiales, distintos ejemplos. Eh, problemas, acá hay mucha de esta bibliografía, está sacada de Jim Berry, de lo que es el Vibration Institute, hay todas las filminas estas, hay muchos ejemplos de ello, y todo lo que ustedes ven acá son muchos términos en inglés. BPF significa, por ejemplo, Blade Pass Frequency, es paso de frecuencias de palas, puede ser palas o álabes, ¿no? Depende si estoy hablando de un ventilador o estoy hablando de una bomba centrífuga. Aparece esta frecuencia, que es normal verla en un ventilador. Por ejemplo, este ventilador, yo voy a obtener la rotación del ventilador, el 1 por, como yo lo decía, en este caso el 4 por, como este ventilador tiene 4 palas,
es normal ver el pico de 4 por, que es el Blade Pass Frequency, la frecuencia de paso de palas. Y así. Bueno, podemos estar siguiendo. Después, obviamente, el mundo de los motores eléctricos, conocer cómo funciona un motor eléctrico, esto me va a ayudar a saber qué frecuencia voy a ver en los espectros, porque acá tengo que conocer lo que son el número de polos, tengo que conocer el concepto de, obviamente, bueno, la frecuencia de rotación, qué frecuencia de línea, cuántos polos tiene ese motor, me va a determinar si es 1500 o 3000 RPM, sincrónico, el resbalamiento que tiene. Entonces, con estos datos mínimos, yo empiezo a tratar de entender, en función de lo que yo veo en un espectro, tratar de entender qué problema tiene conociendo los distintos tipos de fallas de un motor eléctrico, por ejemplo. Que conociendo las fallas eléctricas, puedo diagnosticar bien los distintos problemas que puede llegar a tener un motor eléctrico. Lo mismo para engranajes, concepto de engranajes. Cuando yo voy a medir un reductor, ¿qué es lo que espero ver? Bueno, seguramente voy a esperar ver lo que se llama frecuencia de engrane, ¿no? Esa frecuencia de engrane que no es ni más ni menos que la cantidad de dientes que tiene un engranaje en particular por las RPM de ese eje en particular. Entonces, es de esperar ver ese pico de frecuencia, algunos múltiplos, algunas otras frecuencias intermedias, bueno, ahí empezar a jugar después si tiene juego o no tiene juego. Es complicado el tema de reductores porque también aparece el tema de los componentes como todos esos ejes están montados sobre rodamientos, también pueden aparecer solturas y pueden aparecer problemas de falla en los rodamientos, así que voy a tener una mezcla ahí interesante. Bueno, un montón de ejemplos sobre los rodamientos, sobre los reductores. Y les muestro esto y hacemos preguntas si quieren, porque ya lo estoy mareando. Fíjense lo que es un diagnóstico sin conocer bien el equipo. Si ustedes ven miren, vamos a empezar al revés. Este de acá. Este de acá abajo es un espectro de este conjunto. A la derecha tengo un generador, a la izquierda tengo la turbina. Es una turbina de vapor que gira a 9300 vueltas. Esto tiene 31 dientes. El generador gira 1500, este tiene 194 dientes. El primer espectro que yo tomo, yo observo este que está acá abajo a la derecha, abajo a la izquierda, perdón. Esto es aceleración y esto es frecuencia. Entonces yo dije, che, esta frecuencia alta que yo tengo acá, este pico, dije, esta es la frecuencia en grane. Listo. Le hago un zoom, dije, esto es frecuencia en grane, está modulado por las RPM de la turbina y del generador. Dije, tengo un problema de engrane y tengo un problema de juego mecánico en el eje de la turbina y en el eje del reductor. Esto lo había visto sin conocer el número de dientes exacto antes de abrirlo. Bueno, después se quemó el generador por otras causas, se aprovechó, se hizo una inspección completa, se abrió el reductor, aproveché a relevar bien cómo era bien por dentro, y conté bien la cantidad de dientes que tiene, bueno, que son estas, ¿no? 31 y 1500. Ahora, ¿qué pasa? Conociendo bien la frecuencia en grane, si yo hago 31, la frecuencia en grane, yo le dije que era la cantidad de dientes por esa RPM. Si hago 31 por 9300, me da, esto que está acá, abajo, me da una frecuencia de 4850. Entonces, de esperar, yo encontrarme una frecuencia en grane acá. No hay nada ahí. Está acá. ¿Y por qué está acá? Por acá en el medio. Esto no es ni más ni menos que un tema de montaje de sensor y una parte de resonancia. Fíjese que después la resonancia muere y acá yo no veo nada. Entonces acá es lo que yo le decía antes. Acá tengo que conocer qué estoy midiendo, tengo que conocer con qué tipo de sensor, cómo lo estoy montando, para saber en qué rango de frecuencia máximo me va a medir ese montaje. Y eso fue lo que pasó.
me amplificó esa zona, que es la zona de resonancia del sensor. No es ni más ni menos que múltiplos de la velocidad de giro de la turbina de coso, amplificada en esa zona por un tema de resonancia del sensor, y más a la derecha, donde yo quiero ver algo, no veo nada. Se plancha, no tengo señal. Por eso a la derecha de esa amplificación de señales, de esos picos, no tengo señal. Se muere la señal. Viene a la derecha del espectro que estoy viendo ahí. Y realmente lo que yo debería ver ahí, un piquito ahí, y no estoy viendo nada. Entonces no hay que asustarse con eso. Che, entonces, fíjense cómo es el tema, conocer algo sin conocer algo, ¿no? Entonces, ahí yo mismo he cometido un error de hecho, diagnosticar algo que realmente no estaba pasando. No tenía ningún problema esto. Luego en la inspección no tenía nada roto, ningún problema tenía. Estaba todo perfecto. Era un tema, solamente el único problema que tenía, un juego en los tacos del acople de baja, acá en el caso de 1500. Entonces, fíjese, con este ejemplo le estoy mostrando, che, ojo con el montaje del sensor, conocer frecuencias máxima de la medición del sensor, del equipo, número de líneas, y obviamente conocer el equipo. El tema alarmas, amarillo, rojo, también saber dónde la seteo, así no me asusto después cuando veo el resumen del semáforo, equipo por equipo, ¿no? Verde, amarillo, rojo. Y bueno, hasta acá llegamos porque se van a dormir, lo voy a marear, hay mucho más para hablar. Después seguimos con muchos más ejemplos. Y un último tema, que es este, con respecto a lo que es técnicas predictivas. Este sí, a ver si lo puedo amplificar un poquito. Ahí está, ¿lo están viendo ahí? ¿Se ve bien ahí, gente? Sí se ve, sí se ve. ¿Se ve? Bueno, este es un último concepto. Yo tendría que haber empezado por acá, pero bueno. Cuando yo instalo un equipo, acá en ordenada, yo puedo hablar de parámetro original de una bomba centrífuga, por ejemplo, o un reductor. La eficiencia que tiene un reductor es, lo instalo, tengo un periodo de asentamiento, donde está todo bien, está todo perfecto. Entonces, yo tengo que trabajar acá. Cuando uno habla de mantenimiento proactivo, tengo que trabajar acá. O sea, ¿qué es acá? Medir con técnicas como ultrasonido. Acá está, es muy bien. El ultrasonido es tan sensible que cualquier mínimo rozamiento, cualquier mínima falta de lubricación, sin llegar a hacer falla, lo veo en esta zona. Por eso habla primero de ultrasonido estructural. Eh, Después empieza el, fíjense que está un poquito más, a medida que se va degradando ese componente, empiezan a aparecer, por ejemplo, un rodamiento, empiezan a aparecer los primeros síntomas, el primer falla muy incipiente, y ahí puedo empezar a ver algún piquito de inicio de falla en algún rodamiento, de esa bomba o de ese reductor. Lo puedo detectar con análisis de aceite. En el caso de reductores, acá es al revés. Primero en tiempo se anticipa. Esto es tiempo, no abajo. Acá el rojo es que el equipo ya murió. Está la falla mortal. En reductores al revés. Primero yo lo voy a detectar un poquito con análisis de aceite e inmediatamente después con análisis de vibraciones. ¿Sí? Está ahí el jueguito ese entre análisis de aceite y vibraciones. No está tan separado como acá. Y mi experiencia, primero que es al revés. Primero análisis de aceite y después vibraciones. Después, a medida que pasa con el tiempo, claro, ¿qué pasa? Si bien el equipo no falló, pero empieza a levantar temperatura. Ahí ya es bueno todo el tema de termografía, o sea, hacer un seguimiento con termografía. Y esta zona, ya cuando empieza a calentar, ya todo lo que se llama escuchar, tocar, verlo, todo lo que sea sentidos, que está bien a la derecha, eso ya es la última parte de vida del equipo, ¿no? Ya cuando lo toco y me quema la mano, ya cuando estoy escuchando la falla, ¿sí? Ya cuando veo algo estructural que se me está moviendo, todo eso es verlo con los sentidos, ¿no? Mirarlo, leerlo, se me está quemando algo. Bueno, toda esa es la última etapa de vida de un equipo. Yo tengo que adelantarme a eso, ¿no? Sí, no, pero yo voy y lo escucho con el destornillador. Sí, lo va a escuchar, pero acuérdense que está ya en la última etapa. Vos podés trabajar así, sí, pero lo agarrás muy
muy avanzada la falla. Entonces vos querés adelantarte y tratar de ser, primero predecir con mucha anticipación, obviamente para poder planificar esa tarea, excepto que no sea un equipo no crítico, ¿no? Si un equipo no crítico, le hace un pase, no un pase y listo. Ahora, si son equipos críticos, no, ya tengo que trabajar con técnicas, las que estamos viendo, ¿no? Análisis de aceite, vibraciones, termografía. Y si me quiero adelantar un pasito, ahí tengo que hablar de ultrasonido. Entonces, esto para que ustedes tengan un pantallazo de cuáles son las mejores técnicas y en qué tiempo de esa vida de ese equipo lo agarro. ¿Sí? Bueno, lo escucho. Bien, Jesús, no sé si... sí. ingresamos al periodo de preguntas, por favor. Habían varias preguntas ahí que estaban haciendo a través del chat. Coméntame así, sí, coméntame vos, Jesús, por favor. ¿Me comentás alguna de las preguntas, Jesús? Ah, ya. Mira, en el chat Sí. hay alguna. Acá, alguien ha levantado la mano. Sí, Arnold. Arlo. Sí, muy buenas noches, Gustavo. ¿Se me escucha? Bueno, sí, te escucha perfecto, sí. Ya, buenas noches. Quería consultaros un tema de diagnóstico de falla de rodamientos. Sí. En cuanto a la frecuencia natural de excitación de la falla de un rodamiento, mientras va desarrollándose la falla, es decir, típicamente conocemos que empieza en una etapa uno, 2, 3 y va hasta la 4, ¿no? Entonces, Sí. mientras va desarrollándose esta falla, hablemos de una picadura, ¿no? En la pista interna. Esa frecuencia natural de excitación de esta pista interna, de frecuencia de paso de las bolas en la pista interna, eh, pongamos que está a 100.000 CPM. Esta frecuencia natural, mientras va desarrollándose la falla, va reduciéndose en el tiempo, es decir, empieza que en 100.000 CPM, luego ya cuando está desarrollado va disminuyendo a 80.000, 60.000. Esa es mi duda, Gustavo. Buena pregunta, está bien porque por lo que estás diciendo hay unos errores de concepto. Desarrollo primero. Con respecto a rodamientos, es un tema, el tema de rodamientos es fascinante. Cuando yo golpeo una pista, imagínense golpear en una taza. Golpeo, tin, tin. Yo tengo, si esto lo veo en el tiempo, en la onda en el tiempo, yo para entender, cuando habla de frecuencia natural, cuando uno habla de frecuencia natural, no son las frecuencias cinemáticas de falla. Lo que hace es, a ver si te voy a mostrar una fotografía. Acá está. Pasa, estos diagramas de las 4 etapas, los yankees, esto es una información norteamericana, le gusta hablar mucho de, estos diagramas son de velocidad. La primera etapa, yo la primera etapa la detecto con técnicas de modulación y de alta frecuencia, con diferentes técnicas, depende de la marca del equipo, con HFD, G-Spy Energy, envolvente. Eso son las primeras, ultrasonidos, son las primeras indicaciones de los... ¿Qué pasa? Vos imaginate que tenés como bien decías vos, una marca en una de las pistas muy pequeña, ¿no? Acá, una de las marcas, acá, como te dibujo un rodamiento, a ver, una falla muy pequeña, acá, en este. Acá está. Entonces, al ser muy pequeña, cada vez que una bola pasa por ahí, impacta y como bien decías vos, resuena la pista, tanto sea la adentro como sea la. Esa frecuencia de resonancia, escucha esto, esa frecuencia de resonancia está en el orden de los 1500 a los 5000 Hz. 1500 a 5000 Hz. Esa es la resonancia. O cuando hago tin, ¿eh? Cuando golpeo algo, tin, tin, tin. Imagínate golpear una campana, ¿no? En este caso golpeo la pista. Una cosa es tin, es una alta frecuencia que anda en eso entre 1500 y 5000 Hz. Eso es frecuencia natural que el origen sí está en una falla del rodamiento. Ahora, la frecuencia de impacto no es 1500, 5000 Hz, está mucho más abajo. Estamos hablando en el orden si un rodamiento de bola, o, por ejemplo, cualquier rodamiento de bola, una pista, acá hay una regla,
Acá. ¿Qué anda en esto? La pista interna anda en el orden de, siempre va a dar un poquito más que la pista externa. 0,57 por frecuencia de rotación, esto es general, por número de bolas. Si yo tengo 10 bolas, normalmente 9, 10 bolas, pero que tiene un rodamiento de bolas, poco menos de la mitad por frecuencia de rotación, anda en el orden de los, ¿cuánto es? Sacar la cuenta, 10 por 0,5 son 5,7. ¿Sí? Por 10 son, la frecuencia de pista interna anda en el 5,7 de la rotación. La frecuencia de pista externa anda, si son 10 bolas, andan en el punto de 4,3. Nunca son, primero nunca son frecuencia exacta, pero fíjate que estoy hablando, si anda en el orden de los 1500 Hz por 4,3, 1500 Hz por 5,7, anda ahí la frecuencia. Fíjate que es relativamente baja en ese mundo. Y hay un montón de múltiplos, ¿no? Hasta que resuena en esta zona que yo te digo, resonancia de la pista. No sé si me seguís. También lo que me está diciendo vos, si aumenta el tema es así, si aumenta la falla, o sea, si aumenta el pozo, el cráter, esa frecuencia natural del 1500 se va hacia la izquierda. Sí, esa era mi consulta, básicamente. Si la frecuencia resonante se va hacia la izquierda. Sí, correcto. Sí, la frecuencia resonante sí. A lo mejor me extendí demasiado con la respuesta, pero sí. La frecuencia resonante se extiende hacia la izquierda. Correcto. Sí, exactamente. No te quería mostrar porque tengo un ejemplo de eso, pero sí, sí, Ya, sí. La respuesta es que sí. Ahí tenés. entonces diríamos que está perdiendo rigidez y es por eso que va hacia la izquierda, ¿o qué estaría pasando para que ese fenómeno, o sea, la frecuencia resonante se desplace Tra- hacia la izquierda? Es como que al tener más, el impacto no es tan puntual, sino tener mucho más impacto y que trabajo, la resonancia se corre todo hacia la izquierda por un tema de que trabaja más amortiguado. Al tener más amortiguación, te corres hacia la izquierda de la zona de frecuencia. Por un concepto de, eso ahí tener que estudiar el concepto este, lo que yo expliqué por ejemplo, del ventilador y del lavarropa, digamos. Si tengo que amortiguar, si tengo que rigidizar. No, en este caso se vuelve todo más blando, ¿no? Es que se rigidiza el sistema. Tenés mucho más solturas, el pozo más grande, entonces ya no hace tin, hace todo un tuc, un sonido mucho más agudo, mucho más grave, mejor dicho, donde justamente se amortigua más rápido esa señal. Por eso toda esa zona, acá tenés un ejemplo en la pantalla. Como lo ves, lo tenés bien a la izquierda, ese es el concepto. Ahí ya tenés una etapa 3, fácil. Y lo ves bien claro, con valores globales de aceleración y con envolvente, ¿no? ¿Me seguiste? Sí, 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 está claro. Bueno, en el chat hay una pregunta, Gustavo, Sí. sobre, a ver, bueno, acá hay un participante que pregunta, Gustavo, ¿podrías explicar un poco más qué es o qué comprende el 1X y 2X? El 1x, acá está, en esta pantalla, por ejemplo, cuando hablo del 1 por, depende de donde yo posicione el cursor. Si estoy hablando de rotación, a ver si encuentro un ejemplo directamente. Acá, voy a emplear este gráfico. Acá tengo, si ustedes ven acá, el 1 por es pongo el cursor sobre el pico que coincide con la rotación del equipo, ¿no? Este es un ventilador, que este ventilador gira a 750 RPM, entonces yo posiciono el cursor en 750, en ese pico de 750. Ese es el pico que yo le llamo 1 por. 1 por porque es el 1 una vez la velocidad. 1 por es una vez la velocidad. Ese es el 1 por. Y así no. Y bueno, el 2 veces la velocidad, 3, 4, 5, 6. Acá yo tengo un ejemplo donde tengo un montón de armónicas. O sea, armónica es eso, ¿no? Posiciono el cursor en el 1 por, que es una vez la rotación, y ahí aparecen un montón de armónicas. 2, 3, 4, 5. Este indicativo de juego mecánico. ¿Sí? En este caso tenía juego de la copla. ¿Entiendes?
yo Muy bien. yo también podría poner, en lugar de poner el cursor en el 1 por de la rotación, podría poner, como en este otro ejemplo, podría poner el 1 por en el 1 por de la falla del rodamiento. Por ejemplo, yo posiciono el cursor en este 125 Hz, que no es la rotación, esta no es la rotación de este ventilador, sino es el coincidente con la primera falla del rodamiento. Y ahí me determina los múltiplos, ¿no? El 2 por, 3 por, de esa falla. Entonces a eso yo lo puedo llamar el, pero no se le llama 1 por. Ahí es una falla de rodamiento. El 1 por, cuando hablo de 1 por, es la rotación. En este caso, por ejemplo, la rotación debería estar por acá, debería estar en 25 Hz, que son 1500 RPM. Acá está posicionado el cursor, es coincidente, como le digo, la rotación no la rotación, sino la frecuencia de falla de este rodamiento, la pista externa. ¿Se entendió? Ok, ¿hay más preguntas, estimados participantes? Acá Arnold levantó la mano nuevamente. Sí, por Sí, favor, Arnold. una consulta adicional. Eh, Sí, te escucho. respecto a la falla en rodamientos, nuevamente, eh, por ejemplo, en una polea de una faja transportadora o cinta transportadora, Sí, eh, típicamente, por ejemplo, cuando hay una falla en la pista interna, sale un BPFI modulado al 1 por, ¿no? Porque, eh, bueno, cada giro en la pista interna donde está dañado va a entrar a la zona de carga y sucede el fenómeno de esta modulación, ¿no? Pero, sí. ¿qué pasa cuando tenemos el BPFO, sale un frecuencia o sale armónicos a la BPFO y modulados al 1 por, a la velocidad de giro? Físicamente, ¿cómo podríamos explicar esto? ¿Qué estaría pasando? Pero gira la pista interna o la pista externa en ese caso. Sí, correcto. Siempre el caso es que va a girar la pista interna con el eje, ¿no? ¿Y estás seguro que la gira es la falla de la pista externa, la que estás viendo hoy? Sí, sí, había un caso en bueno, en una planta. Típicamente era eso, ¿no? BPFI modulado al 1 por, ¿no? Porque, bueno, por lo explicado, ¿no? Y en una vez nos sucedió que pasó un BPFO, pero era modulado al 1 por, ¿no? Entonces ahí como que no podíamos explicar qué estaría pasando, ¿no? Posiblemente se haga un juego en la caja. Eso puede estar girando el rodamiento en la caja. Eso puede estar pasando. Tiene mucho juego en la caja, el alojamiento de la caja, en la pista externa. Esté girando Con la pista respecto al externa. alojamiento de la chumacera. Correcto, sí, chumacera, sí, yo le digo caja de rodamiento. Sí, correcto. Ah, ok. Alojamiento de la chumacera, sí. Eso podría estar pasando. Ya, ya, Es la única listo. Muchas explicación, si gracias. no sale de la teoría, pero sí, podría darse cuando tenés mucho juego. Claro. Ya, ya, listo. Muchas gracias, Gustavo. No, por favor. No sé si hay más chat. A ver, Gustavo, ¿podría explicar la interpretación de las bandas laterales de frecuencia en granes? Bueno, esto ya, Hay lo que me está otro. preguntando Javier. Sí, Uber creo que levantó la mano. Sí, Pregunta, por favor. es una consulta. ¿Podría dar un ejemplo acerca de la frecuencia de línea con respecto al uno por en velocidad? Hay ocasiones en las que una frecuencia de línea por dos coincide a veces con la velocidad. es un error muy común. Acá está. Esto que está acá. Lo ajusto. Este es muy común si uno no tenés justamente. Este es un equipo que gira una bomba centrífuga, el motor de una bomba centrífuga que gira exactamente a 2970. Como bien decís vos, el 2 por
3 por, 4 por, 5 por. Fíjate que si yo no tengo una buena resolución en frecuencia, se me está solapando exactamente el 2 por, si yo hago 2970 por 2, va a estar muy cerquita de la frecuencia eléctrica, dos veces la frecuencia de línea, que es 6000. Entonces yo tengo que tener la cantidad de líneas suficiente, que es un tema que vemos en detalle esto, para poder separar esos dos picos. Una es la frecuencia eléctrica, que es 6000 exacto, y el otro es dos veces la frecuencia de rotación. 2970 por 2. ¿Cuánto da? Da 6000, o sea que no. Ustedes, pero está muy cerquita de los 6000, ¿no? Son 5800 y pico. Entonces, si yo no tengo la resolución suficiente, lo voy a ver como un solo pico. Como lo estoy viendo acá, no tengo la resolución para poder separar bien esos picos. Fíjense que a medida que me voy desplazando en frecuencia, ahí sí se separa. 4 por ejemplo, de dos veces la 6000, ahí está un poquito más claro. Entonces, un error común diagnosticar a lo mejor un problema de desalineación, porque estoy viendo un 2 por alto, pero en realidad ese pico corresponde a la frecuencia eléctrica 6000. Y una manera de dar solución a ese inconveniente, Mayor cantidad de líneas en el espectro. o sea, en el caso que yo encuentre un 2FL alto, ¿no? Que me diga que hay una manera de desalineamiento. Entonces, ¿qué pruebas yo aparte tendría que hacer, ¿no? Para diagnosticar, dar un diagnóstico y una solución, ¿no? Primero sacarte la duda que esos 6000 sean 6000, que no sean, como te digo, que no sean 5800 y pico, que no sea el 2 por de la rotación. Primera duda. Eso lo ves con aumentando la cantidad de líneas en frecuencia. Separar esos dos picos. ¿Estás hasta ahí? Sí, sí, sí. Bueno, ahí te va a decir, che, no, realmente estoy viendo el 6000, que es el dos veces la frecuencia de línea, alto. Entonces no es desalineación. Lo que puede ser en ese caso a un tema de pata renga. Da torsión que se puede generar en el estator del motor. Es un problema muy común cuando yo aprieto mal la pata del motor y no tengo en cuenta el tema de la base, que apriete más una con respecto a otro, el problema de la mesita. Es muy importante, más en motores grandes, que tengo un problema de pata renga. Si tengo un problema, es el problema más común. Si no, ya pasa a ser un problema estatórico, el sobrecalentamiento o algo puedo tener, o otro problema eléctrico en sí, pero el primer problema común mecánico que yo voy a ver es un problema de pata renga. Pata recta te refieres a pata coja, ¿no? Pata coja, sí, 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 correcto, sí, es lo mismo. Ay, Son ok, sinónimos. gracias. Sí, sí. Ah, listo. Gustavo, Sí, bueno, creo pregunta, que estamos. ¿tienes experiencia en el análisis de falla de engranajes planetarios? Lo estudié, no midiéndolo directamente, pero sí, sí, lo vi un poco más teórico que práctico. Tengo un par de mediciones hechas ahí en el trabajo con unos planetarios, pero muy poco, muy poco. Es complicado porque son varias rotaciones. Sí, se están los cálculos para sacar bien la frecuencia de cada. Es importante saber el número de dientes, ahí hay que tener bien el despiece del equipo, porque tenés frecuencias, se te mezcla la frecuencia de giro con la frecuencia de engrane, están todos ahí, están todos seguidos, armónicos de la. Normalmente el problema más común ahí es soltura de uno de los trenes, de alguno de los planetarios o satélites. Es difícil, no es tan sencillo el diagnóstico, porque como te digo, tenés que saber bien los números de cada una de las etapas del planetario. Teniendo esa información, sí se puede sacar. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, mis estimados participantes al webinar?
Acá, Arnold nuevamente. Lo dejamos Sí, para el curso, disculpe. Arnold. Sí, muy interesante la webinar, Gustavo. Gracias, más bien, gracias. No, por favor. Sí, la consulta es sobre diagnóstico de equipos rotativos lentos, ¿no? Que se habla de 120 CPM hacia abajo, ¿no? Pongamos un equipo de 15 CPM, 15 RPM. Se habla, bueno, hay varias bibliografías. Algunos recomiendan aumentar la sensibilidad, ¿no? Típicamente trabajamos con un sensor de 100 milivolts sobre G. Sí, Recomiendan medir con uno de 500, ¿no? Hay sí, otros que mencionan reducir o usar sensores con un ruido de fondo bastante reducido, ¿no? Que me sí, permita sí, detectar señales silenciosas, por así decirlo. Y hay sí, sí. otros, como por ejemplo SKF, ¿no? Sacó un paper donde hace muestra de que no es necesario hacer esto y que simplemente con su sensor de 100 milivolts sobre G detecta fallas, bueno, básicamente se quiere detectar fallas de rodamientos, ¿no? Y que lo hace sin inconvenientes, ¿no? Desde su experiencia, ¿cuál es la recomendación para equipos lentos? Lo primero que dijiste vos, porque sí, ya sé, SKF dice eso, pero por un tema de tiempo, porque no quiere invertir tanto tiempo en diagnóstico fino. Fíjate el ejemplo este, a ver, te lo hago corto. Sí, vale la pena. Un sensor de 500, vale la pena tener que ese sensor de 500 obviamente sea de bajo ruido. Y es tiempo de medición, porque básicamente tenés que aumentar la cantidad de líneas y la cantidad de promedios para sacar todo el ruido que vos puedas tener de fondo. Cuanto más promedio tenés, cuanto más cantidad de líneas tenés, acá tenés un ejemplo en pantalla, mira. Nunca va a tener eso en la realidad, pero fíjate vos, el espectro arriba y el espectro abajo. ¿Mm? Pasa que los valores de aceleración son tan bajos que si vos querés realmente diagnosticar en baja RPM, mi recomendación es, si vos viste ese pico, sea la amplitud que sea, si lo pudiste identificar que es un problema de rodamiento, en baja RPM, programa el cambio. No te pongas a analizar si es muy profundo o no profundo, programalo. Pues ya la falla está. Pero es cantidad de líneas y cantidad de promedios. Cuanto más tenés eso, mejor vas a ver el espectro. Mucho más prolijo, mucho más certera esa cantidad. Es tiempo de medición. Pero sí se puede. Mm, Con el de 100 mm, no lo vas a lograr. claro, entonces la recomendación es usar un sensor de mayor sensibilidad, con mayor número de Sí, promedios y número de líneas. sí, sí, con eso lo sacas. A ver, Ya. Listo, Gustavo, muchas voy gracias. voy a aportar algo Sí, vos, Jesús. algo que vi en planta. En una planta papelera hicimos la evaluación de un tornillo secador que giraba más o menos a ¿cuánto? 30 RPM. Y como no tenía el sensor de baja, tenía el estándar, lo que tú dijiste, ¿no? Hay que aumentar el número de líneas Ujú, y aumentar también el número promedio para reducir el ruido de fondo. Y el número de líneas para dar una alta resolución. Obviamente el tiempo de toma de datos se incrementa, creo que nos demoramos como 2 o 3 minutos por dirección. claro, Ya, pero lo que sí, como tú estás buscando frecuencias de falla de rodamiento, que esas frecuencias son mayores a la velocidad de giro, ¿no? Va a depender del número de elementos rodantes. Pude captar la frecuencia de falla, en este caso falla de pista externa. claro, Lo que sí no se puede captar detalladamente ya son las frecuencias bajas, 1X, 2X, ¿no? Para eso sí tendrías que utilizar un sensor de 500 milivoltios o de repente de 1000. sí, Pero para problemas de rodaje o determinar problemas de rodamiento, sí, ¿no? Ahora, para menor velocidad de eje, ya digamos de 5 10 15 RPM, no he hecho esa medición,
pero con este ejemplo, como le digo, utilizando un sensor de estándar, se pudo determinar problema de pista externa en un torneo de trusol de 35 RPM, ¿no? Un Bien, pequeño aporte. perfecto. Muy buen ejemplo. Ya, Muy es todo, bien, muchas gracias. muy bien, muy bien. Gustavo, Sí, agradeciéndote el haber participado en un webinar, una excelente ponencia, y a la vez invitar a las personas que han participado en un webinar para el curso, el cual tú vas a estar llevándolo a cabo la próxima semana, y bueno, indicar que va a ser un curso en el cual vas a, vas a exponer mucho de tu experiencia en campo, ¿no? También la teoría, y también va a haber muchos trabajos prácticos, ¿no? sí, Descubrimiento de fallas, determinando en campo, ¿no? sí, sí. Hay Eh, muchos ejemplos. ¿Algún Sí. comentario sobre tu cursito la próxima semana, para que puedan participar los amigos? Tengo muchos ejemplos más. Básicamente hay, como decían ahí, comentaban, lo lindo de esto es ver los ejemplos, los casos reales. Obviamente todo tiene una introducción teórica para tratar de entender qué es lo que estamos mirando después en los ejemplos prácticos, ¿no? Hablamos de frecuencia natural y todo eso, pero es eso. Comentario, creo que si se enganchan chicos, muchachos, todo el tema La verdad tengo muchos ejemplos para mostrar, muchos, y como tenía que armar un curso específicamente de ejemplos, pero hay lindo, lindo para compartir experiencia también. Eso, Mira, lo más importante es eso. hay varias, todavía está quedando varias preguntas, ¿no? Acá una, o la última creo. ¿Nos puedes explicar diferencia entre holgura entre holgura y desbalance? Oh, sí, en el curso se lo explico, ¿qué les parece? Sí, es bastante amplio la explicación. Ya, Sí, 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 ahí te voy a mostrar con ejemplos, sí, sí, sí. muchachos, el brochure se lo voy a compartir, ya que ustedes están en el grupo de WhatsApp. Les voy a compartir el brochure del curso con el temario, y el horario. El horario de la próxima semana es de 7 a 10 de la noche, hora peruana. Muy bien. Esto empezaríamos, ¿querés recordar la cantidad de días que son? ¿Cuántas horas? ¿3 horas por día? Vaya, es del 17 al 21 de marzo. El horario es de 7 de la noche a 10 hora peruana. Para ti creo que son las 9, ¿no? Para mí son De de 9 a 9, 12 me claro, parece. exactamente, Claro, sí, son 2 horas de diferencia. Y sí. bueno, invitarle nuevamente al curso. El temario lo voy a enviar al WhatsApp, en el cual están ustedes inscritos. Y no es más, Gustavo, nuevamente agradecerte por la excelente participación esta vez. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, nos estamos viendo entonces. Gracias. Gracias por participar, muchachos, en serio. Nos estamos viendo, gracias. Chao, chao. Nos estamos viendo.